Pues realmente es un honor primero y luego acompañado de la palabra privilegio, pues de estar acá con un personaje de Guatemala y más allá de las fronteras, en el caso de don Ricardo Castillo Sinibaldi. Gracias por hacer espacio en su agenda, que es bastante compacta y apretada, para poder platicar con la gente en Contacto Deportivo. Y en sí, al decir la gente, es con mucha gente que gracias a Dios nos sigue. Vamos a platicar por facetas o etapas. ¿Qué recuerda Ricardo Castillo Sinibaldi del niño Ricardo? ¿Qué era travieso? ¿Qué fue lo que más le gustó hacer? Etcétera. Gusto en saludarlo. Pues qué gusto estar aquí con usted, Gustavo, y haciendo remembranzas también, recordar los tiempos del fútbol, donde usted era uno de los personajes más grandes de los entrevistadores y comentaristas de eso, y me alegra mucho que podamos estar nuevamente juntos, muy amable. Pues de mi niñez, de mi juventud, lo que uno se acuerda es realmente la felicidad de su casa. Y yo tuve la suerte de que en la casa de mi papá, era una casa alegre, era una casa feliz, dijéramos, donde todos los hermanos y los parientes y los primos siempre nos reuníamos y disfrutábamos. Entonces teníamos la ventaja de que podíamos hacer eventos juntos. Y normalmente en las vacaciones nos íbamos a alguna de las fincas de las familias, ya fuera de mi padre o de mi madre, que ambos tenían fincas, y era la parte más agradable de mi vida. Lo que yo recuerdo siempre es cuando mi tío, por ejemplo, don Julián Sinibaldi, me llevaba a su finca ahí cerca de San Antonio Xochitepeques, que era de café, en la montaña, y me llevaba a pasear a caballo. Me montaba en un caballo rojo que era muy bonito, y ahí nos íbamos con mi tío a ver la finca. Esos recuerdos siempre vienen a mi mente, a mi recuerdo. Y me acuerdo también de la parte linda de mi papá como empresario en las fiestas de Ubico del 10 de noviembre, que hacía una feria muy linda ahí en el hipódromo y en la parte donde está el aeropuerto, y ellos alquilaban un salón muy grande que se llamaba el Salón La Mariposa, donde se hacían los eventos grandes de la feria, y en fin, era muy agradable. Yo iba, y al ir, pues lógicamente lo que me gustaba era irme a los juegos mecánicos, me iba a montar a los juegos mecánicos, y siempre tuve el gusto y el deseo de estar en un parque de diversiones. Y entonces me gustaba, realmente me gustaba. Me acuerdo que había un plato que daba vueltas y que tenía un ángulo y que tenía uno que subirse hasta la puntita. Y lógicamente uno iba a la mitad y lo tiraba el plato. Entonces el que llegaba Cuando tienen arriba los era un platos a la éxito. cara. Sí, era muy bonita la cosa, realmente era bonito, y había un barril que daba vueltas y tenía uno que atravesar el barril. En fin, me acuerdo de esos juegos con mucha alegría y con mucho gusto. Entonces, mi juventud fue realmente una juventud feliz, y con mi familia. Mi mamá me quería mucho, yo era el último de los hermanos, entonces era ¿Cuántos el son ustedes? consentido. ¿Cuántos son ustedes de hermanos? Nosotros éramos seis, 6. y yo era el último. Entonces era el consentido, entonces tiene uno los privilegios del consentido. Así que eso es lo que yo le diría así en poquitas palabras, los recuerdos principales que teníamos de esa juventud. ¿Alguna de esa exposición dijo el caballo rojo, pero usted es puro crema? Sí, es cierto, pero el caballo que montaba era rojo, porque sí que los cremas siempre se han montado en los rojos. Así de sencillo. Bueno, ¿en qué momento comenzó a surgir el Ricardo Castillo Sinibaldi, empresario y formando parte del engranaje de Embotelladora La Mariposa? Yo era un poco haragán en los colegios, y dijéramos, yo hoy me analizo y digo, realmente yo era difícil, no era de los patojos fáciles, sino difícil. Entonces mi papá me mandó a los Estados Unidos a que fuera a aprender inglés y a terminar estudios, y me fui a Nueva York. Ahí iba mucho a Coney Island, vuelvo a repetir lo de la recreación y de los juegos mecánicos, porque iba a Coney Island y me subía al ciclón, a las paracaídas que había, y en fin, siempre con el gusto ese. Cuando regresé, no entré a la universidad. Entonces mi papá me dijo, ¿tú no querés estudiar?
pero tú querés sentarte en mi silla algún día. Y yo le dije, sí, ya lo creo, eso es lo que quiero yo como es. Muy bien, me dijo. Entonces te vas de aquí a cargar cajas a la bodega. Y entonces me puso a cargar cajas en la bodega a los camiones. Y aprendí a cargar cajas en las bodegas. Y así como debe ser. Y después me pasó al taller mecánico. Y después me pasó al taller de la maquinaria. Y después me pasó al laboratorio. Y así me pasó a todos los puestos de la empresa. Y me dijo, el que quiere ser un buen empresario y el que quiere trabajar con éxito debe de conocer todos los pasos de una empresa. No debe ir a improvisar, porque los improvisados siempre fracasan. Así que así empezás a trabajar. Y empezás a trabajar como lo hacen los hombres, por lo más bajo. Ahí trabajas. Y así aprendí, se lo digo con toda la franqueza, aprendí a trabajar y después logré estar en los puestos ejecutivos de la empresa. Sí, qué mensaje más especial de su padre, ¿verdad? Porque es el arrancar de abajo y llegar a la cumbre, pues es algo que satisface y no estar ya ahí como puesto por decreto, como se dice, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿en qué momento y etapa de su vida se da? Porque usted ha pasado por muchas facetas y también puestos. Yo recuerdo de hace ya algún tiempito que incluso incursionó algo en radio, estuvo con la franquicia de Radio Ciros o algo por el estilo, una parte. Pero también fue gerente, presidente o presidente gerente de EXA. ¿Qué nos puede resumir de esas etapas? Esa etapa fue una etapa muy interesante de mi vida, porque con las enseñanzas de mi padre, dijéramos, yo representé a la empresa, la Mariposa, en la Cámara de Industria. Yo pasé a la Cámara de Industria como representante de ellos. Y con el trabajo que realicé ahí, me metieron a la Junta Directiva de la Cámara. Y a los pocos años, dijéramos, de estar ahí, me hicieron vicepresidente. Y después pasé a la presidencia de la Cámara. Y ahí es donde yo realmente hice mi universidad. Porque la Cámara de Industria es realmente una universidad para los empresarios. Porque uno empieza a conocer todos los trucos que hay en la política, en los gobiernos, en las empresas, en el mercado internacional, en los organismos internacionales. Realmente ahí se empieza a tener el contacto directo. Entonces eso me hizo a mí aprender esa fase. De esa fase, pues me conocieron por mi trabajo y me nombraron representante del sector empresarial en la Junta Monetaria. Entonces pasé a la Junta Monetaria, donde es interesantísimo estar, porque ahí es donde se hacen los programas realmente de manejo del dinero del gobierno y del país. Ahí se hace. Y eso es interesantísimo verlo. Está uno con los organismos internacionales, está uno con dijéramos, el gobierno, los empresarios. Eso fue muy importante para mi vida. De ahí la misma Junta Monetaria me nombró representante de la Junta Monetaria en el Seguro Social. Y entonces pasé a ser primer vicepresidente del Seguro Social. Entonces estuve en el Seguro Social, vi el trabajo del Seguro Social, toma uno las ideas y lo que es una institución como esa. Después podemos comentar algo de ella, pero ahorita no. El Seguro Social, después así. Y en la Cámara de Industria seguí participando y participé muchísimo en las reuniones del Mercado Común Centroamericano, de la OEA, en fin. Entonces me hicieron representante del CACIF en la primera junta directiva del INTECAP y pasé a estar en la primera junta directiva de INTECAP, en la cual todavía sigo, todavía hoy estoy en el INTECAP. Y en el INTECAP también es muy bonito porque uno entiende la necesidad de capacitación que exige en Guatemala para que pueda tener éxito y ser productivos. Porque en Guatemala desafortunadamente el trabajo es muy deficiente, muy deficiente, y la productividad de los trabajadores es muy baja. Entonces se requiere enseñar para mejorar. Y eso es lo que realmente hace el INTECAP y ahí hemos aprendido y se ha hecho una gran labor de mejorar la capacidad del trabajador en las empresas. Eso representa un mejor salario para el trabajador, representa una mejor productividad para la empresa
y representa una mejora para el país porque es más eficiente en el mercado internacional. Entonces el TIACAP es muy bonito. O sea, estoy contando así pocos pasos, pero ahí se da cuenta la gente sí, por todo lo que usted circulado y el fogueo, como se dice, si fuera deporte. Entonces todo eso va enseñándole uno. Y cuando fue el IRTA, que es donde yo estoy, que es mi pasión, que fue en el año 60, un empresario dijo, miren, tenemos que hacer algo donde los trabajadores puedan disfrutar de sus días libres con sus familias, para evitar que le da uno el pago y se van a chupar y dejan a la familia sin recursos. Hagamos algo para que eso cambie un poco. Y así se inicia la idea del IRTA. Se forman unos comités de empresarios para ver qué se podía hacer. Y era el año 60, eran años difíciles en esa época. Puro idíoras. Sí, en tiempo de Ibras Fuentes. Y no había forma de hacer una empresa, porque las empresas tienen que ser socio. Y todos dijeron, no queremos que haya dueños, sino que queremos que todos seamos dueños. Entonces le habló con el general y le dijo, miren, nosotros quisiéramos una institución para dar servicio a los trabajadores en los días libres, su recreación y otras cosas más, para que podamos nosotros darle una prestación adicional al salario del trabajador. Pero solo encontramos que se puede hacer con una entidad autónoma. Y eso debe ser el Congreso y debe proponerlo, dijo el general. Encantado, con mucho gusto. Hagan ustedes el proyecto. ¿Cómo lo van a financiar? Nosotros vamos a pagarlo, o sea, no lo va a pagar el gobierno ni lo va a pagar el trabajador, nosotros vamos a financiarlo. Y aceptó, y entonces se mandó un proyecto de ley al Congreso, el cual fue aprobado, el decreto 1528, y empezó a funcionar la institución en julio de 1962. Así empieza. 58 añitos. Así empieza el IRTA. Y esto hay que hacerlo notar porque la gente se equivoca. El IRTA no es gobierno. En la ley, por ejemplo, el gobierno solo tiene un representante en la junta directiva, pero nadie no se mete en nada, no da un centavo, no nombra al presidente, no nombra al gerente, no nombra a nadie. O sea, pero la gente cree que es gobierno en muchas oportunidades y no es así, no es gobierno. Y así es como el IRTA empezó, pero de hacer regresión en Guatemala no sabía nadie nada. Todos estábamos, ¿qué era lo que había? Pues Amatitlán o el puerto de San José, o los que podían ir al antiguo un poquito, pero de ahí no pasábamos. Entonces hacer la recreación de primer grado es muy difícil, muy difícil. Pero así dijéramos ese, y dentro de las cosas que hablamos de la radio, mi hermano Roberto, que era el mayor, él tenía con mi papá y ellos fundaron un nightclub que se llamaba El Ciros, que era muy famoso, y venían todos los artistas internacionales, Pedro Vargas, en fin, todo ese tipo de gente. Era muy bonito, era muy señorial, no era una cantina como son ahora, sino que era muy señorial y muy bonito. Toda la sociedad de Guatemala se reunía los domingos al mediodía, me acuerdo, después de misa en la catedral se reunían ahí, o en las noches iban con sus señoras a pasar un rato agradable, en fin, muy bonito. Entonces él formó la Radio Ciros, que fue la segunda radio privada en Guatemala. La primera fue La Voz de las Américas, que le hizo don Jorge García Granados. Don Jorge García Granados la hizo para su campaña política. Él es el del voto clave para la creación del Estado de Israel en el 48, ¿verdad? Correcto, él mismo. Entonces, como ya tenía mucha fama internacional y había participado en Naciones Unidas con la creación de Israel, entonces él dijo, voy a ser presidente de Guatemala, y formó su partido y formó La Voz de las Américas. Y entonces mi hermano forma Radio Ciros, que es la segunda radio privada en Guatemala. Y pasaron los años, Radio Ciros llegó a tener una popularidad de audiencia en las novelas, ¿no? Las radionovelas que hacían del 76%. Era increíble la audiencia que se tenía. Y ahí, pues la familia, en un momento dado, pues me tocó a mí manejar la radio, ¿verdad? Y entonces yo estuve manejando la radio y compré La Voz de las Américas.
Ah, Y entonces trabajábamos con las dos y esa fue mi participación de la radio. Pero es un negocio especial, la radio. Tiene que tener como uno, como yo decía al principio, debe uno saber, conocer, le debe gustar. Y a mí nunca me llegó a gustar profundamente eso. Entonces las vendí, realmente después las vendimos y ya no tuve ninguna participación en usted eso. se le vendió, digamos, por ejemplo, que después se le puso festival al general Nuila, lo que era La Voz de las Américas. Sí, correcto. Porque Sí. yo ahí inicié Contacto Deportivo, bajo lo que estamos platicando ahora en redes sociales, es festival y antes Voz de las Américas, y con quien tuve que hablar fue con Pablo Nuila Ju. Sí, sí. Sí, El mundo es chiquito, ¿no? el hijo realmente Sí. era el que la compró. Sí, pues. Él fue el que la compró. Y de ahí yo me retiré de eso, ya me dediqué más a las cosas nuestras, ¿verdad? Sí. Y cuando se compran las acciones de la empresa eléctrica de Guatemala por el gobierno de Guatemala, que era el gobierno de Arana, entonces creo que muy acertado Arana dijo: no voy a poner a ningún político ni ningún funcionario a que maneje la empresa eléctrica. Y entonces, ¿qué hacemos? Llamemos empresarios destacados en Guatemala. Y nos nombró a 8 empresarios de Guatemala, que aceptamos estar en la junta directiva. Y nos dijo, me acuerdo, lo tengo tan presente, que nos dijo: miren, señores, vamos a comprar la empresa eléctrica, pero yo no quiero que se destruya como se destruyen las empresas de gobierno. Quiero que sea una empresa que se maneje como una empresa privada. Así que por eso los estoy nombrando a ustedes, y les quiero decir algo: no acepten presidentazos de nadie. Si algún ministro o algún diputado o algo así, el presidente, no le crean. El día que yo tenga que decirles algo, se lo voy a decir yo a ustedes, Directo, sí. pero no lo crean. Fue una sabia decisión. Sí, seguro. Realmente fue una sabia decisión. Y así los 8 empresarios empezamos a trabajar. Y por supuesto se va cambiando la presidencia, y Julio vio ser el gerente y Julio renunció. Entonces no había quien usara la presidencia y la gerencia, entonces me pidieron: aceptarla tú. Le digo: a la muchacha, pero yo tengo que hacer en los negocios nuestros. No, hombre, aceptarla. Entonces acepté la presidencia. Y cuando Julio se fue me dicen: mira, no encontramos gerente, sé gerente también. Entonces me quedé como presidente y gerente por 7 años en la empresa eléctrica. Tremenda herencia. Así le hago una reseña rápida de lo poquito que he pasado y otras cosas más, ¿verdad? No. Bueno, pues como usted lo mencionó también al principio, pues nos conocimos en la etapa futbolera y Pepsi-Cola. Ahí un equipo que como Cemento Novela poco tiempo de estar, pero que dejó huella, dejó historia. ¿Cómo se hizo y por qué terminó? Bueno, realmente yo lo voy a contar. Yo toda mi vida fui deportista, personalmente. Me gustaba muchísimo. Nunca, yo siempre les digo, para mí no es una virtud decir que no fumo y no tomo, sino que nunca me llegó el trago, ni nunca me llegó el cigarro, nunca. Yo me tomé, como todo patojo, fumé un cigarro y no pude. Me tomé unos tragos y me embolé y me sentí de la patada, muerto. Entonces me aparté de eso. Y lo que me gustaba a mí era el deporte. Entonces yo jugué fútbol en el colegio, en la prepa, era seleccionado en la prepa y ganamos el campeonato interescolar en esa oportunidad. Y después hacía muchos otros deportes, jugaba tenis, hacía esquís en agua, porque antes en Amatitlán, que estaba limpio, era alegrísimo ir a esquiar, pues esquiaba. Y en fin, y tenía mi propio gimnasio, y yo boxeaba. Tenía a Guayo González, no sé si se acuerda de Guayo González. Ajá, claro. Que fue de los que estuvo en los centroamericanos y del Caribe. Y del Caribe. Pues Guayo era mi profesor. Y entonces sí, siempre fui muy deportista. ¿Cuál fue su mejor golpe? La derecha. Esa era la mejor. Por eso, entonces, realmente me gustaba mucho. Entonces yo, ¿cómo hacemos? Entonces le hablé a mis papás y a mi tío y le dije: pongamos algunos equipos. Y pusimos unos de maratón, de carreras, pusimos uno de box, el Argentinito estaba conmigo. El famoso Argentinito yo, López. Famoso el Argentinito. Y entonces empezamos con el equipo de fútbol, que lo empecé en la segunda división y lo subimos a la mayor, y estuvo mucho tiempo en la mayor, ¿verdad? Ahí funcionando. Pero realmente mis sentimientos del deporte y sobre todo el fútbol, pues me gustaban comunicaciones, ¿verdad? Desde muy joven.
Y entonces me metí y vino un día cabalmente Nayo del Valle y Raúl García Granados y Víctor Arriaza y esos dijeron, miren, compremos el club y llegamos. Y entonces nos metimos un grupo de gente así al Comunicaciones para tratar de levantar el fútbol en Guatemala. Y hicimos alguna cosa, pero nunca siguieron, dijéramos, mis recomendaciones. Yo les decía, miren, el fútbol en Guatemala no se va a levantar nunca hasta que no tengamos algún entrenador de una gran categoría y que tengamos equipos de las menores y que tengamos un lugar donde hay un club. Si no, no se va a levantar. Y no se ha levantado, lo vemos en Guatemala. Y yo les recomendé que nos trajéramos a Elenio Herrera. ¿Usted se acuerda de Elenio Herrera? Sí, el doble H. Que estaba en el Madrid. En el Atlético. Cuando salió del Madrid, yo le dije, miren, vamos, yo me fui a España en un viaje privado y un amigo mío, muy importante español, me llevó al Club Comunicaciones, que estaba ahí en la Castellana, muy cerquita del Bernabéu, que lo vendieron después para hacer la ciudad que tienen hoy. Y entonces fui a ver el equipo, fui a ver el club, las instalaciones, tenían de todo, tenían básquetbol, tenían patinaje, fútbol, era una cosa increíble, precioso. Y yo vine con esa idea, le dije, miren, compremos ahí en Villanueva, en la bajada de Villanueva, compremos ahí y ahí hacemos el club. Y nos traemos a Elenio Herrera y hagamos esto. Pero no, tenían otra idea, no, tratemos de ganar hoy aquí y allá. La inmediatez. Sí, entonces no estaban viendo a largo plazo, no estaban pensando lo que necesitamos. Yo siempre pienso así, uno si se mete a algo, debe ser algo que sea muy bueno para que despacio vaya ganando prestigio hasta ser el mejor de su actividad. Así siempre he pensado y usted ve que el IRTA hoy está siendo uno de los mejores parques y organizaciones de recreación de América Latina. No hablamos de Guatemala ni de Centroamérica, sino de América Latina. Somos de los mejores, hemos ganado los mejores premios. ¿Por qué? Porque nos hemos ido mejorando cada vez. Eso le sugería yo en el fútbol, hagámoslo así. Nunca lo quisieron, nunca lo dejaron, pues yo me retiré, realmente me retiré, quise con el Pepsi-Cola hacerlo, pero ahí la familia no muy le gustaba y me decía, no, vale mucha plata y quitémoslo, y total es que desapareció. Y me hace recordar, por ejemplo, dos personas, para poner como ejemplo, te lo recordará Rodolfo Mariposa Miranda, que sí le queda el arquero. Sí, ya lo creo. Y alguien, sí lo hice yo, porque ese patógrafo lo traía desde abajo. Y después incluso pasó a Comunicaciones, Rodolfo, que en paz descanse. Y otro que trabajó mucho para ustedes, que es Alfredo Kilder Calderón. Sí, también, que ha sido muy exitoso en sus tiendas. En su Mundideportes, sí. Bueno, entonces ya ustedes se han dado cuenta, así es un pequeño resumen, es compacto, digo yo, de lo que ha ido haciendo don Ricardo desde niño. Y de esa primera respuesta vamos a hilar la parte de IRTA. Usted dijo que tuvo una infancia y juventud feliz y hay una especie de una ley que se dice a través de una palabra que es de 9 letras, felicidad. Eso promueve el IRTA y creo que viene desde esos tiempos del niño joven Ricardo Castillo, ¿así es? Así es, correcto, así es. Bueno, entonces entremos a la etapa IRTA. Desde que estuvo usted entre los fundadores y ese grupo, todo lo que representó ya, por ejemplo, es llegar, así como México celebra que el Checo Pérez ganó un gran premio de Fórmula 1 después de 50 años que lo había logrado Pedro Rodríguez, hay que hacer un compacto también de esos 50 años suyos ya dentro de los 58 de IRTA como presidente del IRTA. Pues mire, es una historia muy bonita y una fase muy agradable de mi vida. En el año 62 se forma el IRTA y ahí está representado el sector industrial, el sector comercial y el sector agrícola. Tienen 2 sillas cada uno de esos sectores, 2 los trabajadores organizados, para tener la voz de ellos siempre con nosotros. Y una, por error nuestro, digo, y lo digo con toda la claridad, pusimos al gobierno como un representante en la junta directiva, que no sirve para nada, porque lo cambian todo el tiempo y político a veces viene, a veces no viene, o sea, no sirve para nada.
pero la realidad es que así está conformada la junta directiva. Y entonces empezamos en el 62, en el 64 finales, uno de los directores fallece. Y entonces me dicen en la cámara, mira, ¿no querés pasar al IRTA a ver cómo funciona? Está bien, pero era una cosa muy chiquitilla, no había nada, se estaba pensando comprar algo, se compró Matitlán, que era un club que había hecho el Club Guatemala, en fin, se compra eso, muy pequeño. Y yo entré al IRTA, pero como yo de joven me gustaban la recreación y había estado, por ejemplo, en las ferias de Ubico, que eran unas ferias que realmente eran magníficas, era increíble lo que hacían, ahí tenían montañas rusas, ruedas de Chicago, rueda de caballitos, lo que le digo, las vueltas, salones muy buenos de fiestas, no canchampas, sino salones lindos, ahí venían las orquestas, me acuerdo que venía la orquesta Polillo del Salvador, que era una de las grandes orquestas de Centroamérica, en fin, era muy bonito, entonces eso me gustó a mí siempre. Y yo cada vez que viajaba a algún lado, y cuando estuve en Nueva York, como le contaba, pues me iba a Coney Island, y Coney Island era uno de los parques más lindos que había en Estados Unidos. En fin, muy bonito, siempre estaba yo con esa mentalidad. Y cuando llegué a Europa por primera vez, igual, me iba a los parques que conocía, Tivoli, por ejemplo, que es de los parques más viejos que hay en la historia de estas actividades. Entonces les decía yo a mis compañeros de directiva, miren, tenemos que pensar en hacer algo diferente, algo que sea un parque de diversiones muy montado y que los trabajadores vengan con su familia y se diviertan todos, desde el abuelo hasta el nieto, que todo el mundo tenga que hacer para que realmente tengan éxito y llegue al propósito nuestro de que el trabajador no se vaya a chupar. Vamos. Entonces, siempre lo decía. Y 5 años que estuve yo en la directiva antes de ser presidente, uno de los directores ahí dijo, miren, Ricardo siempre nos está fregando con decir que cambiemos y hagamos eso. Veamos si realmente como ronca duerme, pongámoslo de presidente. Pues me pusieron de presidente. Y así empecé yo a ser presidente, o sea, entré el 2 de julio de 1970. Ese es así. Sí, dice fácil, y la tiene ahí presente en la fecha tengo presente, sí. de ese estreno del mes de julio. Bueno, dentro de lo que conozco así tipo boceto, pequeño trazo, le cuento que hace algún tiempo, cuando llegué a lo que es IRTA Petapa, me llamó, entre otras cosas, mucho la atención de que al terreno donde está el campo de fútbol podía uno ingresar solo con cierto calzado y solo con determinado número de personas que estaban registrados. Para usted, ¿qué significa, don Ricardo, la palabra orden? Bueno, creo que es la magia del éxito de una empresa. Es de las palabras mágicas. Hay muchas otras, pero esta es una de ellas. El lugar donde está ordenado, el lugar donde está limpio, el lugar donde la gente cumple, donde se tiene orden, es siempre un éxito. Usted puede ver que en nuestros parques la gente no tira la basura, pero usted sale del parque y está lleno de basura por todos lados. Los basureros por todos lados en Guatemala existen, pero en el parque no. ¿Por qué? Es un oasis, ¿eh? ¿Ah? Es un oasis. Sí, por el orden. Eso deriva de orden, realmente. Y esa es una de las cosas que realmente nosotros hacemos más. En la parte de la que hablamos de fútbol y el campo yo le quiero decir que nosotros no sabíamos de recreación y aprendimos al poco tiempo de estar y aprender. Llegamos a conocer y saber que las personas que asisten a un parque de diversiones van con una mentalidad familiar y los que van a los campos deportivos van con otra mentalidad. Entonces, las dos son recreativos y los dos son atractivos, pero no se pueden mezclar. No se mezclan. Entonces, no funcionaba el tener un campo de fútbol y unos de básquetbol con la gente que iba a pasear, porque entonces aquellos
se maltrataban y se peleaban, y estos estaban disfrutando, sí. no. Entonces llegamos a la conclusión que había que quitarlo. Después, a los años que conocí tanto de recreación, que estuve mucho en los parques de diversiones del mundo, Disney, que es a mi juicio el modelo A seguir. a seguir de lo que son los parques, tenía solo parques de diversión. Y después, ¿qué hizo? Hizo parques deportivos. Hoy hay un parque deportivo muy lindo en Orlando, donde se juega básquet, se juegan campeonatos, carreras de carros, y, en fin, es una vez, pero no mezcla a la gente, no mezcla a la gente. Yo me recuerdo y le voy a contar una historia que es bonita. Hubo un acto en el Teatro Nacional del INTECAP y Vinicio Cerezo era el presidente de Guatemala y se invitó a Vinicio Cerezo al acto ese. Y cuando salimos estaba la maqueta del Parque de la Democracia de Guatemala. Y entonces Vinicio me dijo, mire Ricardo, venga, mire el parque que voy a hacer. Y me enseñó toda la maqueta. Y entonces aquí están los campos deportivos de fútbol, aquí está no sé qué, aquí está no sé qué otro. Yo me quedé viéndole y al final cuando él terminó le dije, mire, ¿quién se lo hizo? Ah, me lo hizo un arquitecto y no sé qué. ¿Por qué me pregunta eso? Porque no sabe nada de recreación, le dije. Directo. Me dice, ¿cómo que no sabe? Mire, le dije, perdone. Y le empecé a decir esto. Y le empecé a decir, mire, por ejemplo, usted tiene ventas allá de una tienda de ventas de comida y eso. Tiene tal otra cosa. Sí. ¿Cómo va a hacer usted para llevarle los suministros a esa tienda? ¿Cómo que cómo? Sí, usted tiene que llevarle lo que va a vender. Claro. Ahora dígame una cosa, ¿cómo va a sacar la basura de esa tienda? ¿Cómo va a sacar la basura para que no lo vea la gente? Ah, no, pero sí hay que analizarlo, tiene razón. Total, le digo, terminó de inicio y nunca en la vida se ha hecho el parque. Ni el deportivo, ni el recreativo. ¿Por qué? Porque no saben de ese producto. Hay que llamar a la gente que sabe de los productos. O ese zapatero a tus zapatos. Sí, el que es deportista sabe cómo hacer el deporte, y el que es recreativo sabe cómo hacer la recreación. Sí. Es una historia que me pasó y que fue muy simpática, porque creo que así pasa. Bueno, Ricardo mencionó eso de la montaña rusa. Para ubicarles es el sector, como me lo enseñó mi abuelito, ya está solo el esqueleto de la montaña rusa, ahí cerca donde está el Instituto Heinrich Fischmann, es donde estuvo estuvieron esas instalaciones de la feria. Y lo otro del Parque de la Democracia, que actualmente se llama Eric Barrondo, que están tratando incluso ahora de que tenga por lo menos cierta garantía de seguridad, porque ahí se volvió de todo menos lo que se pretendía hacer. Qué lástima, qué lástima. Tremendo. Otro término que lo acabo de, digamos, de hacer el refresh, como se dice ahora, la presentación de la reapertura de algunos de esos parques, usted lo primero que hizo al dar los buenos días dijo, me disculpan los 8 minutos que estamos arrancando tarde porque el no paso de nivel me atrapó y llegó. Para la charla que estamos desarrollando, mire, cabal ahora, ¿qué significa para Ricardo Castillo Sinibaldi la palabra, el término y su entorno de puntualidad? Yo creo que uno de los grandes errores del hombre, del político y de las personas es llegar tarde a los lugares. Cuando a uno lo invitan a un evento, las personas que lo preparan están preparadas para esa hora. Están preparadas para que pueda uno atender lo que le van a dar y le van a ofrecer y no hacer que todo el mundo se atrase. Esa es la primera cosa. Después, hay gente que es puntual y que sí llega temprano, pero los otros no. Entonces, por los otros se atrasa el evento. Hay eventos que hacen de cualquier organización e invitan al presidente de la República. Y llega el presidente media hora tarde. Yo creo que realmente esa es una pena. Y yo le diría que debería darnos vergüenza a los guatemaltecos de ser impuntuales. Porque ofendemos a mucha gente que es puntual. Ofendemos a la gente que organiza el evento. Entonces, yo creo que la puntualidad debe ser primordial.
y debe darse un principio. Pero eso solo lo debe dar la persona más alta que está invitada o que está siendo invitada y llegar puntual. Yo le digo, en el IRTA tratamos de ser puntuales. Me atraso a veces porque el presidente no llega al evento o algo, pero no más. Pero si yo llego tarde, como lo dice ahí, discúlpenme que vine tarde, lo primero que hago es disculparme, porque es una ofensa que yo hice a mis invitados, dijéramos, de que yo llegara tarde. No puede ser. Entonces, realmente la puntualidad debe ser primordial en las costumbres de los guatemaltecos y de las personas para ser respetuosas y no ofender a los demás. Hay otra palabra que encierra mucho y que por lo que le conozco y por lo que le escucho, ¿qué significa para usted la palabra o generar credibilidad? Fíjese que hoy en la mañana estaba leyendo y vi una palabra que dijo Onassis. Y dijo Onassis, las personas en los puestos públicos no se vuelven corruptos en el puesto público, sino que ya son corruptos y llegan a ocupar esos puestos públicos. Entonces, esa es la credibilidad. Hoy qué casualidad, hoy estaba leyendo eso y me recuerdo y dije, ¿qué razón tiene este señor? Porque si en un puesto público llega un hombre decente, un hombre probo, un hombre que es eficiente, un hombre digno, toda esa actividad va a ser así. Pero si llega ya un hombre acostumbrado a la corrupción y a hacer mangas y capirotes, como se dice en estos días, así va a ser su formación, porque no puede ser. Yo le digo, yo he estado en puestos muy importantes, jamás en mi vida, y lo puedo decir así como eso, jamás en mi vida me han ofrecido una mordida. No se atreven a ofrecerme, porque saben que si me lo ofrecen, los echo de mi oficina. Entonces, jamás en mi vida. Sacaría tarjeta roja, fijo. Así, inmediatamente, porque no se puede. Entonces, creo que la credibilidad la da la persona. Y es la persona, ¿con qué? Con su hoja de vida. ¿Qué ha hecho esta persona? Cuando usted ve, yo lo digo y no me molesta decirlo porque se los he dicho muchas veces a los políticos. Los políticos no han hecho nada para llegar a esos puestos. ¿Qué han hecho? Digan ustedes qué han hecho. ¿Qué han hecho ustedes? Pues lo que dijo Kennedy. No esperen que el gobierno les haga todo. ¿Qué han hecho ustedes por su patria? Eso es lo que realmente, diría yo, es lo que realmente debe haber. Y entonces esa persona sí va a ser por su país y por su puesto una buena persona. Eso es credibilidad. Entonces yo sí creo en lo que este señor dice. Y yo le voy a poner un caso que no creo que es por vanidad que lo quiero hacer, pero en el IRTA, dijéramos, yo he creado esa imagen de credibilidad. Y entonces cuando hablamos en el sector privado, alguna vez una persona dijo, miren, hagamos esto. Pero ese que lo haga Cayo Castillo, muchacho, porque ese sí lo hace y no anda como... ¿Me comprende? Hay credibilidad en la persona. ¿Por qué he aguantado yo 50 años en esta institución? Cada año me eligen. Cada año, porque aquí cada año la Junta Directiva elige al presidente. Cada año. Y si no hubiera hecho un buen papel, y si no hubiera trabajado, y si no hubiera sido honrado, y si no hubiera sido eficiente, y no hubiera sido creativo, ya no estuviera aquí. Sí, seguro. Entonces uno da credibilidad. Eso es credibilidad. Y hablando de los 50 años, ¿es o no lo que le voy a preguntar real? Ricardo Castillo Sinibaldi en el IRTA no cobra un centavo. Cierto. Yo mi puesto lo hice ad honorem. Y es así real. Empecé. Y le voy a contar una historia. Arturo Guirola Batres, que era un gran señor de los Guirola, dijo un día en la Junta Directiva, miren señores, Ricardo le da mucho tiempo al IRTA, Ricardo va a los parques, él es el creativo, él es el que diseña, no es justo que no le paguemos un salario. Debemos de pagarle un salario y un salario que merezca y que valga lo que él hace. Entonces yo le contesté, señores, Arturo, te agradezco muchísimo tu opinión, muchas gracias.
pero en el momento que ustedes me pongan un salario, yo renuncio. Les puso el ¿Por freno. qué? Me dijo, porque en el momento que en este puesto la persona que está viendo y haga tiene un salario de esa categoría, se va a volver una fiesta de negros y todo el mundo va a querer venir a este puesto. Y entonces se desvirtúa, ¿cuál? La idea, el propósito, el servicio que le damos a los trabajadores con una persona que va a venir a hacer otra cosa. Así que yo no puedo aceptar un centavo y sigo siendo, hasta el día de hoy, no recibo un solo centavo por mi puesto. Como dicen los gringos, congratulations. Yo le voy a proponer, y así en cámara, a ver si como en un partido de fútbol y acomodando su agenda, podamos hacer un segundo tiempo de charla, porque usted es un libro abierto, como se lo dije. ¿Le parece hacer un segundo tiempo? Y cerrando el primero con lo siguiente, ¿es posible hacer un segundo tiempo? Sí, con mucho gusto. Excelente. Bueno, entonces la última inquietud de este primer tiempo, que ya está el árbitro con, como le dice, con el pito ahí para sonar. Cuéntele, usted es un ganador, vencedor que superó el mal de estos tiempos, el mal del 2020. Cuéntele cómo salió, incluso, como platicamos fuera del micrófono, como una especie de pionero o sea, uno de los primeros que salió positivo, pero cuéntele cómo lo combatió y cómo se manejó esos días en que usted estuvo con el problema, con el positivo, hasta ser la N, porque es la N más grande, así como la de nene, en este caso la de negativo. Muchas gracias. Pues fíjese que tal vez es por el carácter mío. Mi carácter mío, yo soy de los que no dejo las cosas para después. A mí, si hay que hacerlo ya. Y si hay que enfrentar algo, hay que enfrentarlo ya. No es, ahí voy a ver si voy, no lo hago. Yo me sentí mal, pero no mal como acostumbrado a sentirse uno del estómago, de la cabeza. Yo tengo presión alta, padezco de esto, entonces sé cómo me manejo. Sentí mal, una sensación rara, me dio un poco de molestia, de diarrea, dolor de cabeza. Dije, esto no me gusta. Entonces inmediatamente con mi hijo mayor, Ricardo se llama también, fuimos al hospital Herrera y Arandi y le hablamos ahí a los médicos amigos, por supuesto. Entonces inmediatamente me dijeron, ¿cómo no? Hagámosle un análisis y me hicieron el hisopado, no sé qué, no sé cuánto. Por favor, espérese, porque vamos a esperarlo aquí, vamos a sacarlo en unas horitas rápido. Y efectivamente me quedé unas 3 horas esperando. Llega el doctor y me dice, don Ricardo, disculpe, positivo. ¿Qué hacemos? Eche punta, no me queda otro remedio, eche punta. ¿Qué tengo que hacer? Pues mire, ahorita lo llevo a hacer un examen por mi edad, lo llevo a hacer una tomografía de los pulmones, a ver cómo está. Me hicieron la tomografía de los pulmones, vamos a hacer un examen total de sangre, de heces y todo. Yo entendí que como no sabían mucho todavía los médicos de esto, él estaba cuidándome por mi edad, porque se excedió en exámenes y me hicieron todos los exámenes posibles, lo vieron, me dijeron, sí, esto está mal, esto está bien, bueno, hay que tomar esto, y me dieron las medicinas. Y entonces, ok, ¿qué hacemos? Es mi hijo, los simpáticos dice, mire, a mí también, hágamelo por favor, positivo también. Sí. Resulta 2 de un jalón. Y entonces, de una vez nos dieron ellos, bueno, cada quien a nuestras casas, tomamos todas las medidas que había que tomar de higiene de esto. Y entonces mi otro hijo dice, si mi papá y mi hermano salieron, y hemos estado juntos, fue positivo también. El otro hijo es el de la San Martín, Andrés. Entonces, la hija de mi hijo, mi nieta, dice, yo estuve con mi papá y con todo eso. Yo, positivo también. Los cuatro positivos. ¡Hala! ¿Qué hacemos? Entonces mi hija, mi nieta, tiene sus hijos chiquitos. En todo hicimos disciplina y salimos muy bien. ¿Y cómo se sintió cuando ya salió N, la de negativo? Bueno, ya, sintieron, Sí. qué bueno que salí, ¿verdad? Sobre todo cuando uno ya es
adulto mayor, como le llaman ahora, ¿verdad? Entonces, cuando es adulto mayor, dije, bueno, pues me salvé, otra vez Dios me ayudó, porque yo creo en Dios y le agradezco todo lo que me ha dado y lo que es, y dije, bueno, Dios me ayudó en esto otra vez, y quiere decir que tengo que seguir trabajando como siempre, y al día siguiente estaba aquí en la oficina, se apunta y a seguir la vida. Hasta este momento de la charla, y de una vez le decimos que esa experiencia vivida por Ricardo arrancó en el mes de abril, un poquito antes de llegar al mes de que el presidente salió con el anuncio del primer positivo. Bueno, hablando del primer tiempo, o sea, el punto y seguido, porque ahí habrá segundo tiempo. Muchas gracias por recibirnos a José Pablo y a su servidor por acá, ahí con el entorno del arbolito y todo, porque estamos cerca de las fiestas, así que encantado de saludarlo. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos siempre a la orden a contar la historia de la vida de uno, muchas veces, que mucha gente no sabe realmente, que a veces yo he sentido que hay gente que lo critica a uno, ay, que no, dice uno, no me importa que critiquen, porque mi adentro está tranquilo y sabemos que todo ha sido correcto, ¿verdad? Así que... Claro, y no se olviden que es incluso una frase bíblica, por sus obras los conoceréis, y ahí está un ejemplo vivo en don Ricardo Castillo Sinibaldi. Ya en el segundo tiempo nos va a contar, entre otras cosas, lo de Cayo, porque es famoso decir Cayo, y a veces tal vez, como ocurre con muchas personas que o usa el segundo nombre o usa una identificación que le pusieron, me imagino, desde niño. Así que con José Pablo acá en las oficinas centrales del ITRA, primer tiempo de la conversación con don Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente durante 50 años, con elección cada año, y algo muy importante resaltar, ad honorem y ad honorem real. Continuamos. Ad honorem real. Así que continuamos.